Bienvenidos a esta nueva entrega de Los 400 Golpes. Estamos en el Laboratorio de Comunicación Transmedia en la Universidad Privada Boliviana, concretamente en el Laboratorio 45. Luis Brun está bajo los controles y nuevamente nos encontramos con Santiago Espinosa, mi compinche fílmico, para comenzar a hablar, a discutir y a reaccionar sobre las películas nominadas a los Óscares, que evidentemente es un evento que solamente le importa a gente de nuestra generación o mayor, pero vamos a hablar un poco sobre nuestras impresiones sobre algunas de las pelis. No hemos visto todas, pero hemos visto la gran mayoría y creo que por lo menos eso nos va a dar para conversar unos minutos sobre ellas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cuál es tu favorita? Comencemos por ahí. Hola Andrés, hola Lucho, sí, más bien va a ser un programa relativamente corto, así que porque la Andrés ha prometido hablar mal de una batalla tras otra, entonces para evitar que se explaye, va a ser un programa corto y para además facilitarle a Lucho la edición, porque estamos a muy poco ya. Bueno, me tengo dos favoritas hasta antes de ver El Agente Secreto. Estamos hablando de nominadas a Mejor Película, ¿no? Porque no nos vamos a meter en las categorías que, no sé, mejor diseño, sonido, digamos. Sí. Entonces, si ni 3 meses. Claro, pues mejor corto. Mejor corto documental. No, la mejor película, bueno, antes de ver El Agente Secreto era Una Batalla tras otra. Yo creo que entre las dos, Una Batalla tras otra y El Agente Secreto son las que más me gustan. Eh, Me apena porque yo creo que sí merecía entrar y eso estoy sacando ya de otra categoría en la, digamos, en esta competencia. Eh, Fue solo un accidente. Yo creo que esa, la película iraní de Panaina decía estar en la competencia, sabiendo que hay ahora una mayor apertura a películas De extranjeros. extranjeras y no angloparlantes, pues de hecho está Valor Sentimental y El Agente Secreto, son dos películas no angloparlantes que están ahí. Y F1 casi. Claro, el idioma de los motores, ¿no? Bueno, esas dos de las que están nominadas a mejor película, sí, y me apena que no esté, fue solo un accidente. Buenísimo. Bueno, después de muchos años no coincidimos. No. Sí, no, ya vamos a hablar sobre ambas, quizás. Pero sí, yo en realidad tengo mis motivos para que no me gusten tanto las pelis que el Santi ha planteado. Curiosamente, yo me inclino, y lo hablamos la anterior vez que nos encontrábamos por Sentimental Value, que si bien es una película como que nos suena que ya la hemos visto muchas veces, es una película que me parece prodigiosamente realizada y como tú decías, está sostenida por actores que me gustan mucho, entonces me parece que es una película disfrutable, a pesar de que tiene como elementos que me parecen sacados de otras pelis. No me parece una película quizás prodigiosa a nivel cinematográfico. Em, y curiosamente, y lo habíamos hablado también, hay una película que me da la impresión que tiene un poquito de estética Hallmark o estética Instagram, pero que después de haber visto la mayor parte de las películas nominadas, ha crecido en mí y he apreciado su reflexión, su aproximamiento, que es Sueños de Trenes, ¿no? De Train Dreams, sí, que me parece que estéticamente es como una copia, no sé, pasada por filtros de Instagram de la estética de Terrence Malick, pero la reflexión también se aproxima a la de Terrence Malick y eso me parece como muy generoso dentro de este panorama tan Regular. y tan acelerado. Sí. Pero debo decir que si tuviese que elegir entre mis 10 películas preferidas del año, a alguna de estas no elegiría creo que a ninguna. Ya, bueno, me estaba olvidando de Sueños de Tres, que a mí me gusta, ¿no? Hace tiempo hablábamos, que a mí me gusta también la foto. De hecho, leí recientemente una entrevista al director de foto, que es brasileño, Adolfo Veloso, que creo que es alguien relativamente nuevo en Hollywood, que decía que justamente la influencia de Terrence Malick está muy, muy presente, pero también mencionaba algunas cosas que me ha hecho pensar, por ejemplo, que habían visto, había hablado mucho sobre también Tarkovsky, ¿no? Que bueno, sí, cuando filmas el bosque y los incendios, digamos, Tarkovsky es, para alguien que ha visto un poco de cine, debe ser una influencia inevitable. Sí, sí me gusta igual. Bueno, además tiene, aunque justamente hace poco hablábamos mal también de Nick Cave, me gusta la canción de Train Dreams, que es de Nick Cave.
Sí, está también entre las que... Sentimental Value es una película que a mí me gusta, digamos, está entre las que eh, pondría, digamos, a la cabeza, digamos, entre las que no me molestaría que ganen, es lo que quiero decir, ¿no? También me gustan mucho los actores, me gusta mucho el Stellan Skarsgård, la Renate Reinsve, o sea, su reparto en general me gusta, ¿no? Y además tiene una cosa como que no es nueva ni mucho menos que es esta meta cinematográfica, pero que habla sobre el mismo cine escandinavo, ¿no? Hay una parte que me parece muy buena, que es cuando el director va a buscarlo a su antiguo director de fotos y le pregunta, qué bien, ¿cómo estás viendo? Sí, pero no es gracias a vos, es gracias a Lasse Armstrong, ¿no? Que es otro director sueco que era popular y que estuvo alguna vez nominado al Oscar, ¿no? Con House Rules, Con Chocolate, Chocolate. Sí, un What's Eating montón. Gilbert Grape. O sea, como curiosamente, ¿quién diría que los escandinavos son tan emocionales? ¿No? O sea, como justamente Lasse Armstrong, Armstrong es como un director que hace películas edulcoradas Sí. y Sentimental Value es una película. Bueno, pero hay una larga tradición Claro. de directores súper emotivos. Es que quizás como pensamos en cine escandinavo, a veces pensamos Bergman, en ¿no? Bergman, que es Claro. como O Von súper Trier, digamos. cerebral, sí. Y claro, o Von Trier, que, bueno, que es, Es primo, dicen, ¿no? Primo de Joaquín Trier, es como sí. su primo noruego, eso dicen. O sea, o sea, parece que son bastante cercanos como tener tu primo en Perú, me imagino, ¿no? O sea, o sea, son países diferentes, Claro, sí, pero sí, con de la muchas misma zona, similitudes, ¿no? claro. Sí, 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 sí. No, pero es una película, como dices, que es bien, bien interesante, bien valorable. Y ese guiño a quizás el más popular de los, o el más populachero, diría, Sí. o de los directores escandinavos, es así. Sí, es un guiño súper interesante. Y a mí me gusta el papel de Elle Fanning. O sea, Mm. es una actriz que creo que está infravalorada. O sea, creo que a pesar de no tener la notoriedad de otras actrices de su generación, es bien solvente casi siempre que aparece por ahí, ¿no? Mm. Yo creo que encontró en los últimos 2 años ha participado en 2 películas como secundarias. Esa es la de Bob Dylan, no me acuerdo el nombre ya, se me fue la biopic de Bob Dylan con el Chalamet, que se llama. No, no, Ya no se sé. fue. ¿Qué película Es es que no esa? está pensando No No, Direction Home, pero esa es no, la de no Scorsese. existe esa película, Santi. ¿Por qué Pero ahí hablas, me gusta su papel, digamos, por qué hablas de cosas que de no la de existen? Fanny. Me gusta aquí además porque hace más o menos como de ella, digamos, ¿no? O sea, como un I personaje Complete que, Unknown. ¿no? Uncomplete, no. Sí, por la letra de Like a Rolling Stone. Eh, Lastimosamente sí es un conocido para nosotros. Y me gusta, en realidad unas cosas que me gusta es el humor extraño, que sobre todo en lo metacinematográfico, esa secuencia que igual es como en una especie de Cannes, ¿no? En la que además hay una especie de homenaje a este cineasta y es una película típicamente que parece sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que actúa así, que parece una burla, ¿no? Y Sí, es esa burla, o sea, y me haga también un poco interesante que ya podemos hacer una burla incluso del cine sobre la Segunda Guerra Mundial, que hasta hace poco era algo casi blasfemo en la industria del cine, ¿no? Mm. Yo recuerdo que Elle Fanning la descubrimos en Super 8, una Ah, película que hace claro. muchísimos años incluimos como número uno en el ranking de la Hornet Mejor del Año, y creo que a algunos críticos paseños eso les causó por lo menos una acidez, lo que me alegra a esta altura de la vida. Pero sí, bueno, y sí, evidentemente, digamos, como buena parte del cine escandinavo tiene un humor distinto, es irreverente con varias cosas, pero gira sobre, digamos, la típica relación tormentosa padre-hija, en este caso, y sobre los procesos creativos, entre otras cosas. Lo que es, digamos, una suerte de melodrama familiar Sí. que funciona ¿Sabes bien. qué? La película me hizo recuerdo en algunas partes a una película meta cinematográfica, como para recordar que es realmente la fórmula no es nada, nada, ni mucho menos. Inglesa, pero no una película que tiene 2 partes, ya, de Souvenir y de Souvenir 2, ¿no? Que es una película de una directora inglesa que se me dio el nombre, ahorita le voy a recordar, que habla justamente, en este caso, la protagonista es una directora, ¿no? Ujú. Y tiene esta cosa, sobre todo la secuencia final me arregló mucho a The Souvenir 2. Se me dio el nombre de la directora, que es que un par de años estuvo muy en boca de la cinefilia, sobre todo Joanna Hogg. Joanna Hogg, ¿no? De cinefilia europea. Me gusta eso porque hay, digamos, una especie de
de idea de, digamos, de usar también la idea del artificio cinematográfico, porque eso es algo que no vamos a contar al final, pero el final de Sentimental Value me gusta por esa idea del artificio, de la casa, porque la casa es un gran protagonista y al final, finalmente, bueno, pasa algo que alude, digamos, a la idea del artificio cinematográfico. Me gusta también esa cosa. Creo que la cuestión cinematográfica es de las que más me gusta, pese a no ser nueva ni mucho menos, de lo que más me gusta de Sentimental Value. Sí, pues eres como un viejo votante de la academia que te gusta cuando la industria se aplaude a sí misma. Claro. Habla de decir el ombliguismo de la cadena. No, estoy jugando. Pero bueno, sí, a mí es un recurso que a veces me parece que funciona súper bien y a veces me gusta menos. Pero acá, obviando eso, obviando unas voces en off raras que Sí. tienen descriptivas, De que, la ju- casa. que a veces, claro, creo, ahora que me pongo a pensar, funciona como que esa voz en off te recuerda que esto es una película, digamos, ¿no? Así en un juego muy magritiano, pero sí, pero es una película que está bien y que está bien construida, que juega con cosas interesantes. Pero quizás entremos pues, a la peli que puede ser el motivo de nuestros desvelos, que es One Battle After Another, esa película de ese director que todo cinéfilo joven venera. O no tan joven. Sí, bueno, no sé, que es justamente una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que es una película que creo que tanto a Lucho como a ti les ha gustado mucho. Yo tengo mis grandes peros, pero que quizás podemos comenzar a hablar. ¿Qué es lo que te ha gustado tanto de esa película? Seguramente, no sé, hay algo que no me esperaba probablemente una película de ese tipo, que tiene un tono más cómico en realidad, ¿no? Eso está más cerca de las comedias, que tiene varias, ¿no? Que esta es un poco, no sé si convencional, pero un poco más accesible. Hay algo raro que sí me pareció de Una batalla tras otra, que es una película que, a diferencia de las anteriores del Paul Thomas Anderson, no se estrenó en ningún festival. Yo creo que quería tener cierto alcance industrial, ¿no? Quería llegar a las grandes audiencias en Estados Unidos y creo que no le fue bien, ¿no? Porque tiene un mensaje, digamos, tiene una idea de mensaje sobre la política actual de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el ICE, ¿no? La política migratoria. Me gusta que hablaba digamos, tiene este juego de hablar digamos, de los debates políticos relativamente actuales en los Estados Unidos de Trump, pero también me gusta sobre todo el humor con que aborda, por un lado, a los personajes idealistas, que es el caso del DiCaprio y, bueno, su entorno, ¿no? Ujú. Y también a los de la extrema izquierda, ¿no? La izquierda radical, que es algo impensable en los Estados Unidos, de hoy seguramente parece, creo que es un movimiento que tiene, o sea, la primera parte de la película está ambientada, nunca precisa los tiempos, ¿no? Pero está ambientada en un tiempo pasado en el que los radicalismos políticos de izquierda, digamos, en Estados Unidos eran posibles, ¿no? Me imagino con los 70, por ahí, 60, 70. Y la segunda parte es que está ambientada en un mundo más contemporáneo, en el que el radicalismo realmente parece algo no solo trasnochado, sino realmente absurdo. Y me gusta también el vértigo es una película que tiene un ritmo imparable y en el que convierte al espectador en una suerte de cómplice de un viaje que no tiene ningún sosiego, ¿no? O sea, parece interesante, como si casi una película, a ratos su vértigo me recordaba, sí, realmente con una película que no tiene nada que ver con las de las últimas, Mad Max, sobre todo la penúltima, ¿no? En la que todos básicamente son persecuciones, ¿no? Son persecuciones de autos, aunque en el caso de Mad Max con un contexto más distópico, en este caso un contexto mucho más eh, eh, absurdamente político, ¿no? Me gusta eso, y bueno, me gustan las actuaciones, me gustan y los secundarios en especial, me gusta el Benicio del Toro, incluso más que el propio DiCaprio, me gusta el Benicio del Toro y la Chase Infinity, sobre todo. Em, eso no es ningún descubrimiento, ni mucho menos, que sea un gran actor, pero volverlo a ver en un papel así aparentemente tan mínimo, pero tan chistoso, me ha provocado gracias. Y hay diálogos y hay pasajes de la película que realmente me han hecho casi atragantarme de risa, como esa llamada telefónica entre DiCaprio y este agente que tiene que
darle una serie de claves para poder hablar. Sí, parece un sketch de Lelouch. Em, no, pero ese tipo de sketches en los que hay llamadas así desconectadas, no sé, o Gila, qué sé yo. Todas estas. Pero, no, a ver, es una película que a nivel artesanal es impecable, ¿no? O sea, digamos, este ritmo que tiene de vertiginosidad es increíble. Creo que la secuencia de persecución es una secuencia maravillosa, que realmente George Miller podría haberla rodado, si es que no tuviese algo mejor que hacer. Pero justamente una de las cosas que a mí sí me desagrada de esta peli es que, y justamente creo que un poco en torno a lo que tú decías, y es que ya en Estados Unidos, el hablar sobre radicalismos políticos, hablar sobre ciertos grupos como los Panteras Negras, por ejemplo, es siempre hablar como de estos terroristas locos y qué sé yo. Entonces, que llegue un director serio y ponga igual a banalizar un poco lo que podrían haber significado esos grupos, que eran grupos necesarios y urgentes, me recuerda un poco a esta otra película en el Sacha Baron Cohen sobre ¿Bora? Abby Hoffman. No, No, no. no, no. Ah, ya. Eh, Los 7 de Chicago. sí, sobre los 7 de Chicago, en la que te muestra claro que en realidad la gente que es incómoda para el sistema son unos bufones, digamos, ¿no? Y que no tienen ni un discurso ni una solidez de reflexión que valga la pena. O sea, básicamente son como la piedra en el zapato que hace falta para que la excepción dentro de esta normalidad perfecta, digamos, ¿no? Las anomalías. Y eso sí me incomoda un montón, a pesar de que son los héroes de la película y qué sé yo. Y creo que, de hecho, el Bob de Leonardo DiCaprio es como una versión sin encanto del Big Lebowski. No sé, que los Coen hacen un poco lo mismo, pero creo que no Sin desde aspiraciones tampoco. Sí, pero no desde la mirada leccionadora. Los Coen lo hacen desde una mirada más lúdica y aquí hay como una mirada de superioridad. Y yo, o sea, de hecho, cuando veía la peli, y me acordaba lo que decíamos de Wim Wenders. Y decía, pucha, sí, en realidad los directores de cine no deberían tratar temas políticos. Mejor que no los traten. No estoy jugando porque evidentemente a mí me gusta muchísimo el cine político y me gusta un cine político. Y ahora, a esta altura, después de que el año pasado hayamos hablado no tan bien de Sinners, como que diría, pucha, sí estaría bueno que vean Sinners, por varias cosas. Porque es una película de vampiros, que mucha gente no entiende por qué los vampiros están en los Óscares, porque es una película que homenajea a la clase B, porque homenajea al blues, a cierto tipo de tradición de cine afroamericano. De hecho, en cambio esta peli tiene esa cosa de el mirada de superioridad que tienen ciertos artistas. Me encanta el personaje de Benicio del Toro como a ti, ya lo habíamos hablado un poco. Me encanta el personaje de Teyana Taylor, pero detesto a Sean Penn, no solamente en esta película, sino en casi todos sus últimos, casi en la última década. O sea, desde que Harvey Milk entró en la vida de Sean Penn, algo, algo se ha roto. Y cuando Sean Penn decidió que iba a ser un héroe y iba a salvar a gringos desde Bolivia, hacerlos escapar, y justamente Interview Magazine ha hecho hace poquito un reportaje espantoso sobre Sean Penn en plan mesiánico, y después ha ido a hablar con el Chapo, la usaba la Kate del Castillo. O sea, ¿por qué Sean Penn sigue trabajando en la industria? Alguien haga algo con Sean Penn, que por cómo está su piel podría ser, doy ideas, una cartera. Pero no, me parece espantoso ese papel, me parece como... Además, esta idea de como que toda la ultraderecha de los Estados Unidos fuese algo así como, no sé, como villanos del Superagente 86 o como villanos de Austin Powers, y los muestra como gente tan ridícula y tan tonta que no son gente a la que nos tenemos que tomar en serio, cuando estamos viviendo un momento en la historia en la que tenemos que tomarnos en serio tanto las posiciones de extrema izquierda como las de extrema derecha, y no solamente satirizarlas. Y te lo dice alguien que cree en la sátira, pero me parece que esta sátira va hacia la banalización. Em, sí, y hay algo que me molesta mucho de esta película. O sea, creo que el prodigio técnico deja pasar argumentos un poco
sí, problemáticos. Y creo que Paul Thomas Anderson ya está haciendo eso hace un buen tiempo. O sea, no, es como que no se tomara en serio a su contexto, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el director de Phantom Thread o de There Will Be Blood? No sé. Igual, ya sabes que mi peli favorita de este man es una comedia romántica, Ujú. em, Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. O sea, es que creo que para ser un artista que trata el contexto histórico, tienes que tomarte el contexto histórico un poco de manera más seria. Em, sí, o sea, no sé, es casi como una película de Tarantino, guionizada por Martin McDonagh. Y es, o sea, es todo de lo que odio de ese cine que fue importante en los 90 y que ahora me causa como urticaria. Pero Sí. lo siento, Santi. No, no. Al Yo final igual, yo ya igual se ha creo. alargado Sí, bastante. sí, Mm, iba a pasar. Yo igual creo, y alguna vez también te dije que mucho del entusiasmo y del que ha generado una batalla tras otra también está dado por el contexto, ¿no? Por el contexto en Estados Unidos, ¿no? Este protagonismo que ha tenido esta agencia de antimigración que es el ICE, ¿no? Entonces yo creo que eso ha estado, también ha cumplido una cierta necesidad de reivindicación, simplificada evidentemente en muchos sentidos que había. Eh, y lo que yo no sé muy bien es hasta qué punto esto es digamos, el acabado y este supuesto giro, no sé si ideológico, político por lo menos de la película, es algo oportunista o estaba algo pensado, porque yo alguna vez leí que era un proyecto de larga data de Paul mm, Thomas Anderson, pero claro, como ha casado con un momento en el que efectivamente la extrema derecha, o por la derecha más radical del Partido Republicano ha tomado el poder en Estados Unidos, creo que ha casado con eso y con ciertas expectativas probablemente de la cinefilia más bien pensante y progre que quiere ver también ridiculizados a los de derecha. Pero a mí me gusta que tal vez es cierto que puede ser a ratos al extremo de llegar a la caricatura. Me gusta también la forma en que ridiculiza a la izquierda, sobre todo al personaje del DiCaprio. Eh, Quisiera volver a ver la película porque realmente también a mí me sigue gustando y todo, pero quisiera volverla a ver sin el entusiasmo, digamos, que supuso verla en la primera vez y sin, digamos, sin caer, digamos, también en la, no sé si trampa, pero por lo menos en la inmersión que te genera el vértigo, porque también el vértigo te llega a entusiasmar tanto la película que te coloca ahí en un lugar tan alto que probablemente puedes confundirlo con cierto éxtasis, digo. mm. Pero, o sea, obviamente es una película que yo creo que habrá que verla con el tiempo porque también habrá que ver si resiste a esta coyuntura, ¿no? Porque eso es cierto, o sea, a mí me gusta mucho en Paul Thomas Anderson de las películas no tan coyunturales, porque es una película que, a diferencia de otras, no habla tan, o es la única de las pocas que yo creo que habla tan abiertamente de una coyuntura política actual. Y eso siempre es complejo y es riesgoso, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto estaba planificado. O sea, se pensaba en las películas más convencidas, más celebradas del Paul Thomas Anderson. Es difícil encontrar películas como contemporáneas, o sea, Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, o The Master, incluso están ambientadas en otros momentos de eso, ¿eh? Y pueden ofrecer claves de lectura y probablemente más complejas e interesantes que las actuales. Yo creo que, claro, el gran riesgo de una batalla de tesoros es precisamente tratar de hablar al presente desde el mismo presente, ¿no? Y Mm. eso es algo que, estando ahí inmersos, genera o un entusiasmo desmedido o también cierta desconfianza, ¿no? Sí. Y de hecho, ahora que mencionabas a Boogie Nights, yo sé que es una peli que nuevamente también a nivel Técnico. artesanal es prodigiosa. Está en una peli bien problemática para mí en esta suerte de romantización chistosita de la industria del porno, ignorando algunos aspectos que son realmente serios. O sea, si vamos a hablar sobre el paso a la industrialización de la industria del sexo, creo que es mucho más interesante The Deuce, Ah, la serie, esa sí. de David Simon. Mm. Y tiene muchos más capas.
sin pensar ya en todas las otras series que han reflexionado sobre el tema. Pero sabes que creo que con One Battle After Another va a pasar con Paul Thomas Anderson algo así como pasó con The Departed, con Scorsese. Digamos, no es como, bueno, y DiCaprio está ahí, DiCaprio es el vehículo para que las grandes masas puedan disfrutar de, o las grandes masas, ¿no? Eso suena espantoso. Para que el espectador, que no es necesariamente muy cinéfilo, pueda disfrutar de una película, bueno, a pesar de que One Battle After Another dura 3 horas, Sí. que ya se está convirtiendo en el estándar de cualquier Sí. cosa. Es cierto, puede que sea la más se convierta en la más accesible de las películas, ¿no? Sí, claro, o Accesible. sea, es casi una peli que hubiese podido protagonizar, eh, no sé, Steve McQueen si Steve McQueen hubiese sido menos cool. Pero sí, bueno, igual ya estamos rozando casi al final de esta entrega. No sé si quieres hacer algún comentario honroso de alguna de las otras pelis. ¿No? Sí, quisiera decir tal vez que, bueno, como el capítulo este debería salir antes de los Oscars, porque no sabemos, porque bueno, una batalla de sus las favoritas, la otra es de Sinners, ¿no? Son las dos grandes favoritas, si quieren, los que van a pelear. Pero una que yo recomendaría, porque además está en cines, creo que la única de las que están nominadas a Mejor Película está en cines es la brasileña, es el Agente Secreto, que yo había visto primero una copia relativamente más subtitulada, y ahora he visto en cine, y yo creo que vale la pena verla. Yo le he encontrado mayores virtudes. Me gusta el cine de Claire Mendoza Filos, es su juego también con el cine de género, pero que no es, y eso sí algo que he descubierto en la última visionado, es que no es tan inocente como parece, no es una cinefilia, digamos, tan celebratoria como la del Quentin Tarantino, sino en esta podemos descubrir una cinefilia un poco más crítica, que incluso analiza y no juzga, pero sí por lo menos cuestiona el papel de la cinefilia como una especie de agente adormecedor también de contextos políticos en lugares como el nuestro. Eso me parecía interesante porque además es muy probable que pierda casi todos los Oscars que está compitiendo. Seguramente. No película de habla no inglesa. Claro, es que está ahí también justamente Sentimental Valor, que es la favorita, yo creo. Actor igual, bueno, difícil que gane, está entre Chalamet y ahora, bueno, P. Jordan. Película, o sea, es una batalla tras otra y Sinners, y no me acuerdo cuál es la cuarta candidata, no sé si es director o guión, no me acuerdo, pero va a perder todas entonces. Y antes de que se vaya de cines, porque la copia en cine es mucho más decente que la que está circulando, y creo que después va a llegar seguramente llegará directamente a plataformas, ¿no? Sí, bueno, y es quizás uno de los directores más premiados y más reconocidos de los últimos años de América Latina. A veces nos olvidamos que Brasil es América Latina, pero hay que recordar el éxito que tuvo con Aquarius, y ni qué decir, Aquarius a mí no es una película que me encanta, a pesar de que haya sido quizás el último gran papel de Sonia Braga en cine, pero Bacurau es una peli que me gusta muchísimo, creo que desde mi perspectiva es la mejor peli del director, y Bacurau creo que hace justamente lo que decía el Santi, ¿no? O sea, jugar con el género, pero decir mucho más que lo del género. Y bueno, y está bueno que apoyemos a algún latinoamericano. Sí, y además es cine también, hablado, cine bien político, digamos, ¿no? O sea, puede gustar, no ser efectivo, pero es un director extremadamente político que funciona en la industria, aunque también ahora esto es mucho más fácil que antes, ¿no? Lo político también suele ser apropiado bastante efectivamente por la industria. Sí. Pero bueno, traten de verla, yo creo que la película, no llegan muchas películas brasileñas a salas, digamos, y para eso sirven los Oscars, bueno, está bien. Sí, no, o sea, de todas formas, más allá de que este año nos hayan regalado o no lo más divertido de lo que se ha estrenado el 2025, son una selección de películas que vale la pena ver, digamos, ¿no? No hay ninguna que dirías, no, esta no la No, ves mal. nunca. F1 Bueno, yo no la he visto, por cierto, estoy solo jugando. es algo así como Top Gun de autos, ¿no? Lo que no está mal. Ya, bueno. Bueno, no sé. No la he visto, exacto. Imagina que es vestido de blanco. Pero, Bueno, y hay otras películas que no sabes cómo ha entrado, como Bugonia, porque ya creo que es por costumbre que lo ponen ahí al griego, al Lantimos, y a la Emma Stone, creo que es una cuota ya que tienen que cumplir anualmente, ¿no? sí, bueno, pero dentro de todo No es mala, tiene su gracia. es divertida, es divertida. Pero bueno,
Bueno, entonces este domingo disfruten de la premiación y a ver si nuestra próxima entrega es algo así como reacciones de la premiación o directamente ya abordamos otros temas. Pero bien, un gusto nuevamente encontrarte en este segundo programa del año. Agradecerle al gran Luis Brun que está en los controles y siempre haciendo que todo esto funcione. Acá desde el Laboratorio 45 nos despedimos. Santi, ¿quieres despedirte? Sí, gracias Andrés, gracias Lucho. Bueno, como les decíamos, no hace un capítulo muy largo, que gana una batalla tras otra. No, bueno, como que no sean muy aburridos los Oscars, ojalá ese es otro Que tema. Conan O'Brien Sí. sea lo suficientemente Sí, divertido. que alguien pegue otra vez Y- a alguien como Will Smith. Y yo recomiendo que vean Sueños de Trenes. Sí, No sé, véanla. no sé si quiero que gane, pero Sí, a mí me gusta Sueños de Trenes. Y está en Netflix también, por cierto, ¿no? es fácil de ver. Sí. No tienen que alejarse de sus teléfonos. Pero es una película que amerita verla Sí. en otros foros. Ojalá se estrenara, o la estrenan, porque nunca se estrenó en sala. Sí. Pero sí, vean, bueno, vean lo que quieran, ¿no? En realidad. Sí, que no gane Chalamet, ¿no? Sí, eso creo que ya es un... Eso, desde los Por 400 fin. golpes Sí. comenzamos a hacer campaña porque Timothée Chalamet deje de trabajar en el cine. Ya, que el señor Jenner se retire. Pero bien, con eso terminamos. Muchísimas gracias acá desde el Laboratorio 45, en el Laboratorio de Comunicación Transmedia de la Universidad Privada Boliviana, en el campus Julio León Prado, desde Colcapirua. Nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta pronto.